El profe. Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Hola. Bien, ¿y usted, profe? Bien, ahí estamos. Ya, profesor. Hola, hola. Chiquillos, estoy ingresándolo a sus compañeros y estoy marcando la asistencia, así que espero, empiezo en unos breves segundos, ¿ya? Ya. Así que partimos enseguida. Mancilla. Profe, le iba a preguntar algo. Dale. ¿Le llegó mi prueba? Espérame, ¿quién me está hablando? El Benja. Benjamín, sí, sí, tengo tu prueba. Ya. Y es Sí, que como sale asignada, entonces... sí, no, sé que no he podido ver bien el tema de la relación entre la prueba como la hago en formulario, el cuestionario que hago aparte de Classroom. No sé por qué no lo pesca cuando ustedes mandan la prueba. No sé bien, ahí voy a tratar esta semana de ver qué onda, esta semana que viene. Ahí voy a meterme bien a ver cómo relacionar las dos para que deje de aparecer eso. Pero es que, mira, siempre me ha pasado, siempre, que usted al momento de ponerle enviar a la prueba, eh, me llega el resultado. No he tenido nunca un problema de que no me haya llegado. ¿Ya? Así que en ese sentido quédense tranquilos. Eh, lo otro, como les digo, sigue marcando como no entregada en Classroom, pero no se preocupen porque yo después me meto a revisar la evaluación y en la evaluación me aparecen todos los enviados y con los correos y todo. Así que en ese sentido usted tiene que estar tranquilo nomás, Benjamín. Es que le preguntaba por si acaso. Sí, no, está bien. Porque así también me ha servido a mí para, para asegurarme de que a pesar de que exista la duda de si me ha llegado o no los resultados, me llega. ¿Ya? Así que no te preocupes, si eso, como digo, de hecho el otro día tú me escribiste y no fuiste el único y revisé y tal, así que no hay problema. Ya. Sí, pues, porque es como raro que te salga asignada si ya hiciste la prueba. Sí, como te digo, es que son cuestiones aparte. Viste que hay que pinchar un link para ir a la evaluación. Entonces, son Ujú. cuestiones aparte. Entonces, tengo que meterme bien ahí a ver cómo relacionar las dos cosas de que tú al ponerle enviar a la prueba, me aparezca como entregada la evaluación de Classroom. Pero, como te digo, no, al momento de revisar, yo me voy directamente a la evaluación. Así que no te preocupes. Ya, ¿Ya? ya. Ya. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Uy, desordenado. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días, profesor. Buenos días, Mateo. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno, me alegro, porque yo también estoy muy bien porque hoy día salimos de vacaciones una semana, así que estoy muy bien. Chiquillos, bueno, antes de comenzar algunos comentarios, les recuerdo que la evaluación de la unidad 4 va a estar abierta hasta el día de hoy. Probablemente ahí voy a ver hoy día cómo ha estado el nivel de respuesta. Si ha estado un poquito bajo, yo creo que la voy a dejar un par de días más, ¿ya? Pero recuerden que el plazo es hasta hoy, ¿ya? Porque me ha pasado, y crean que me han pasado. Después, eh, obviamente después hay reclamos, ¿no? Es que el profesor dejó la prueba para las vacaciones, ¿cómo es posible que dejan evaluaciones para las vacaciones? Que mi hijo está haciendo la prueba de las vacaciones, y yo dice, pues, su hijo está haciendo la prueba de las vacaciones porque no la hizo en la fecha que correspondía, ¿ya? Así que
si es que la dejase yo abierta unos días más, es solamente por aquellas personas que no han cumplido con los plazos. ¿Ya? ¿Está claro eso, cierto? Sí, ¿Sí? Porque yo los conozco, pues chiquillos, o sea, no ustedes específicamente, sino que hablo a los alumnos en general, que uno de buena onda les deja abiertas las evaluaciones o les deja más plazo. Claro, una vez me pasó también, pues, el plazo, por ejemplo, de una evaluación era como hasta el viernes, y di plazo hasta el domingo a las 12 de la noche. Y claro, pues, habían algunos chiquillos, algunos alumnos que estaban haciendo la evaluación el día domingo a las 10 de la noche. O un trabajo, no me acuerdo qué era. A las 10 de la noche. Y la mamá, claro, me reclamó, ¿cómo es posible, profesor, que mi hijo esté haciendo una actividad para usted? Y ahí le dije, pero señora, si su hijo tenía que entregarme la actividad, tenía que entregármela, no sé, pues el día viernes, y yo le di más plazo. Pero no porque yo le haya mandado una actividad para el día domingo. ¿Ya? Así que, en ese sentido, si usted no ha hecho la evaluación y se va a tomar alguno de los días de la próxima semana o el fin de semana para hacerlo, porque yo dejé abierto más tiempo, también tiene que ser claro con ese punto, de que el plazo oficial de la entrega de la evaluación es el día viernes 11 de septiembre, es decir, hoy. ¿Ya? Para que, y así no evitamos malos entendidos y ataques al pobre profesor Carlos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Está claro eso? Digan que sí, por favor, para que no Sí, quede duda. profe. Para que Sí, esto está, profesor. estupendo, que esto está quedando grabado, así que ahí yo tengo evidencia. Ya. Chiquillos, el día de hoy vamos a comenzar revisando las civilizaciones americanas, las grandes civilizaciones americanas, para lo cual, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Ya, listo. Hoy día vamos a comenzar a revisar las grandes civilizaciones americanas, partiendo por... no, esto. Vamos a revisar rapidito esto que vimos en la clase anterior, para entrar a, como les digo, a revisar las civilizaciones americanas. La clase anterior hablamos de las teorías de poblamiento americano, dijimos que las teorías de poblamiento americano eran tres. Principalmente en algún momento se utilizó y se validó solamente una, que era la teoría asiática, donde el hombre había cruzado por el estrecho de Bering desde Siberia hacia América. Sin embargo, con el tiempo se asumió que era una cuestión complementaria, que el hombre no había poblado América exclusivamente desde Asia, sino que había poblado desde distintos puntos, desde Asia, desde la Polinesia, ahí está, desde Asia, desde la Polinesia y desde el sur de Australia hacia el sur del continente americano. Esas son las teorías de poblamiento americana más aceptadas. Además, revisamos las características de las etapas culturales de América precolombina, partiendo con el Paleoindio, que iba desde la llegada de los primeros americanos hasta aproximadamente el año 9000 a.C., que básicamente se caracterizaba por un conjunto de bandas nómades, cazadores de grandes animales y recolectores. ¿Ya? Nomadismo, principalmente. Luego le seguía el arcaico, que se desarrolló a partir del año 9000 a.C. hasta el 2500 a.C. Surgen formas más complejas de organización como las tribus. Estas comunidades comienzan a domesticar animales y plantas, por lo que llevan una forma de vida seminómade, es decir, están en un periodo de tiempo en un lugar determinado, en la medida en que se acaban los recursos, se mueven a otra, en la medida en que ahí se acaban, vuelven a donde habían estado antes, es decir, son como especies de nómades de dos lugares o de dos o tres lugares. ¿Ya? Se mueven y se alternan entre uno y otro. ¿Ya?
Y cuando hablamos de las tribus, principalmente tiene que ver con una suma de familias, principalmente. Le sigue el formativo. Esta presentación, esta slide se me había pasado el otro día, no sé por qué se me había perdido. El formativo se extiende entre el 2500 a.C. hasta el 300 después de Cristo. La población se organiza en torno a señores, hay líderes dentro de estas tribus, dentro de estas comunidades, que comienzan a concentrar el poder político y social. ¿Ya? Se establecen las primeras formas de vida sedentaria en Mesoamérica y el contexto andino. Mesoamérica es Centroamérica, ¿ya? Actual territorio de México, Guatemala, Honduras principalmente, ¿ya? Y el contexto andino, obviamente, donde uno de los principales puntos va a ser en la cordillera de los Andes, específicamente el territorio actual de Ecuador y Perú, ¿ya? Principalmente. Ya en el formativo, las comunidades americanas son sedentarios, ¿ya? Le sigue el clásico, que se extiende entre el 300 después de Cristo y el 900, donde la población se organiza en torno a centros religiosos y ceremoniales, como en el caso de los mayas. Se producen los primeros asentamientos urbanos complejos a nivel social, político, económico y religioso y cultural, también en torno al tema religioso principalmente. Aquí se va a producir también intercambio comercial, intercambio cultural, va a ser verdaderas ciudades, ¿verdad? Hasta llegar al postclásico, se saltó por ahí uno, el postclásico, que se extiende entre el 900 después de Cristo y el siglo XVI hasta la llegada de los españoles. Las civilizaciones se expanden sobre otros pueblos de manera central y militarizada, conformando imperios, bajo autoridades políticas y religiosas. Los imperios más característicos fueron el Imperio Azteca en México y el Imperio Inca en Perú, ¿ya? Por lo tanto, a continuación comenzaremos a revisar las grandes civilizaciones americanas, partiendo por la civilización maya. Para lo cual, antes que todo, vamos a observar un video. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los olmecas. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva.
El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Uf! ¡Cuánto trabajo, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas, entre ellas la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. Templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos, vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. El calendario. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban y, por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Hab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1.000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número.
Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. La creación del hombre. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. ¡Tierra! Dijeron, y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como esas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gucumatz estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre, y estos dijeron: Conviene que se junte la madera y que ésta sea labrada por el Creador. al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la tierra. El juego de la pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ja! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. Documentar el pasado. ¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 después de Cristo, descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas, además crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajorrelieves.
Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense un detalle. Alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. Como le pasa a los personajes de mi revista de historietas. Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Mashapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados. Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas, uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina. Bien, chiquillos, ¿qué les pareció el video? Bueno, Interesante. Interesante, ¿sí? bien explicado. Sí, bien, es bien didáctico este. ¿Qué? Es interesante lo que pasa con los mayas. Bueno, una de las más grandes culturas americanas, sin duda, que tuvo las características que se observaron en el video. O sea, primero no hubo una estructura unificada, sino que eran ciudades, estados, independientes entre ellas. Por eso hacían la comparación con los griegos, porque claro, eran una misma cultura y compartían muchos rasgos culturales comunes, pero no existía una unidad central que unificara, valga la redundancia, todas estas ciudades, ¿ya? Muy parecido a lo que pasaba con los griegos, donde los griegos se reconocían miembros de una misma cultura, la cultura griega. Sin embargo, no estaban unificados políticamente ni administrativamente sus polis. Acá es muy parecido. Dentro de las características de los mayas, bueno, lo vamos a revisar a continuación, retomando algunos aspectos del video y ahí vamos a ir comentándolo, ¿les parece? La civilización maya. Temporalidad. Se origina hacia el 2500 a.C. y permaneció aproximadamente hasta el año 1697 en plena ocupación española. ¿Ya? ¿Cómo decirlo? Permanecieron bastante tiempo, como hoy vimos en el video, donde si bien hubo algunos aspectos medios escondidos aún de cómo es que finaliza el esplendor de la cultura maya, sí elementos de su cultura y elementos
de los mayas en general, permanecieron y hasta ya bastante avanzada la ocupación de los españoles en América, ¿ya? Por eso es que consideramos nosotros que los mayas, claro, se originan hacia el 2500, pero tienen su época de esplendor en el periodo clásico, ¿ya? Aproximadamente por ahí, por el 400 después de Cristo, aproximadamente, ¿ya? Por eso es que, si bien se originan en el preclásico, en el formativo, y desaparecen en el posclásico, eh, su época de esplendor nosotros la situamos en el clásico, como lo mencionamos en la clase anterior, ¿ya? La ubicación. Se ubicó en los territorios actuales de México, Guatemala, Honduras y Belice. Esto es lo que actualmente nosotros hablamos de Mesoamérica, ¿ya? O América Central. Como pueden observar, esto es en la península de Yucatán. La península, voy a marcarla por acá. ¿Dónde vas? ¿Qué se me olvidó esta cosa? Como nosotros podemos observar acá, si es que podemos observarlo, se concentraron en esta zona, en la zona de la península de Yucatán, ¿ya? Esta zona de la península de Yucatán es una zona bastante característica de las distintas civilizaciones, debido a que va a ser en esta zona donde se van a concentrar. ¡Uy! ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Ya, no puedo marcarlo. Pero aquí en la zona de la península de Yucatán se ubicó esta civilización maya, y como pueden ver, cada rombo está marcando la ubicación de distintas ciudades, ¿ya? Las principales ciudades fueron del contexto de la civilización maya fueron Tikal, Copán, Palenque, en primer momento. Luego, en la segunda etapa, fue Chichén Itzá, principalmente. ¿Ya? Organización territorial. La organización territorial, como observamos, fueron ciudades-estados que eran independientes entre sí, no tenían una unidad establecida. La organización social estaba encabezada por el gobernante, que era el Alach-Winik, que era el gobernante y era considerado una divinidad en la tierra. Le seguían los nobles, quienes tenían cargos religiosos, políticos y militares, los campesinos, comerciantes y artesanos, que eran la parte mayoritaria del pueblo, y finalmente los esclavos, que principalmente eran compuestos por prisioneros de guerra y personas que habían cometido algún crimen, algún delito, ¿ya? Al interior de la sociedad maya. Dentro de la economía destaca la agricultura con el sistema de tala y roza. ¿Qué quiere decir el sistema de tala y roza? El sistema de tala y roza consistía en avanzar en la selva, en los bosques, talar, cortar los árboles, quemar todo lo que quedaba de los árboles, y esa ceniza, esos restos de árbol quemado, de bosque quemado, servían de fertilizante para la tierra, ¿ya? Como tenían bastante disponibilidad de tierra, es que se habla de un cultivo de forma extensiva, es decir, ocupan la extensión del suelo para llevar a cabo este cultivo. En cuanto al comercio, establecieron una gran red comercial entre las ciudades, donde los principales productos eran el maíz, el camote, como una especie de zapallo, y el tomate. Otras especies como el ají, el cacao, entre otros. Uy, profe, justo la cambió. ¿Ah? Justo la cambió cuando está copiando. Sí, tranqui, sí, se me salió, así que tengo que volver ahí.
Se salió sin querer queriendo. ¿Ya? Entonces, no. Ahí. Entonces, establecieron, como les decía, una red comercial bastante importante, bastante significativa. Comprenderán que también una forma de aprovechar la cantidad de personas que se reunían en torno a estos centros por motivos religiosos, motivos políticos, distintas razones, pero se aprovechaba estos centros para establecer también ahí en estas zonas mercados e intercambio comercial de distintos productos y para la redundancia, con productos provenientes de distintas zonas y de distintas ciudades. ¿Puedo cambiar? ¿Sí? Sí, profe. Finalmente, las características culturales, una religión, como podemos observar en el video, eran politeístas, creían en varios dioses, creían en las fuerzas de la naturaleza, en animales, vegetales y en los astros. Ay, ¿por qué? En el arte destacaron la pintura, la escultura, la cerámica. En la arquitectura, ahí lo vimos, como la importancia que tenían para ellos las pirámides escalonadas, templos religiosos y políticos, y también observatorios astronómicos. En la escritura y las matemáticas, un sistema de palabras y sílabas, un sistema de escritura, el calendario, y un sistema vigesimal, es decir, los números iban de 20 en 20. Ese es un sistema vigesimal, ¿ya? Podían sumar de 20 en 20. Nosotros sumamos de manera los números cardinales de 1 en 1. Ellos sumaban de 20 en 20. ¿Ya? Bien, chiquillos, eso es la civilización maya. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe, pero ¿puede volver a la última, por favor? Sí, claro. Gracias. Como pueden ver, esto es la última presentación es una especie de síntesis de los elementos que observamos en el video, que el video también es bastante clarificador. Lo importante es que tenemos que tener bastante claro es el momento en que surge la civilización maya y obviamente el momento que tiene su pic. Y el momento de pic es aproximadamente en el 400 después de Cristo, en pleno periodo clásico. ¿Ya? Es una de la civilización característica del periodo clásico. Chiquillos, parto de esta presentación en la próxima clase. Que estén bien. Nos vemos en un ratito. Chao, chao. Chao, profe. Chao.